El que sabe no habla, el que habla no sabe. Bienvenido todo a otra reseña en Spanglish. Soy Michael y tengo las palabras directamente de la fuente original, aunque en este caso la fuente estaba escrito en chino, así que tengo las palabras en inglés de chino. Y es de este libro acá lo esencial, Shuangzi, de Shuangzi, pero con la traducción de Sam Hamill y J.P. Seaton. Este libro estaba escrito, o al menos compuesto, porque pues la invención de papel estaba muy recién en esa época, en el tercer siglo antes de Cristo, y es una colección de fábulas, de enseñanzas, de relatos interesantes, predominantemente sobre el Tao. Contiene una mezcla entre ficción, entre hecho y entre mito también. Y hay muchos ejemplos de este en el libro. Por ejemplo, unos de los caracteres en el libro o personajes es Confucius o Lao Tzu y Shuangzi, obviamente, pero también de King Wen y King Wu o Rey Wen y Rey Wu, que eran figuras históricas. Pero también hay un maestro divino y Tigre Yang, que es un bandido y un maestro que es alguien genérico. Y también Emperador Amarillo, que eso es el sol. Peng, que es un tipo de pájaro súper grande. Y ubicaciones históricas, por ejemplo, Lu, Sung y Wu. Y lo sé que mi pronunciación de todos los nombres chinos es horrible, disculpa. La versión original, escrita en chino en los siglos antes de Cristo, creo que contenía 50 capítulos en total, pero lo que sobrevivió hasta hoy en día solo queda 33 capítulos. Y de esto, en este libro solo contiene 22 y no es total, es un parcial. Y eso es debido al hecho que son muchos autores de este libro, no es solo de Shuangzi. Los científicos y otros maestros de esas cosas dicen que solo los capítulos 1 hasta 7 son de Shuangzi o de sus discípulos y los otros son de otros poetas o otros autores en su época. Esta es una de las mejores obras de filosofía oriental. Ha inspirado tantos de filósofos, de cantantes, de poetas, de músicos, de todas las personas orientales y del oeste también. El tema principal del libro es Tao o taoísmo y voy a definirlo en mis propias palabras de aceptando simplemente lo que es. Ahora, Tao tiene muchas otras definiciones, por ejemplo, el camino o el viaje, quizás la manera, y creo que es como un modo de ser. Es interesante de hacer una comparación entre Tao o taoísmo y entre las otras religiones del este, por ejemplo, del budismo. Leí este libro acá, Bringing Home the Dharma, de Jack Cornfield, y también este Zen Mind, Beginner's Mind, que es de Zen. Y creo que todos contienen lo mismo concepto y puede ser Buddha Nature o naturaleza de Buda, puede ser Zen o Zazen o iluminación. Todos los conceptos son lo mismo, pero tiene un diferente aspecto para revelarlo. Taoísmo, por ejemplo, no hay tanto reglas, no hay magia, no es altivo, no es como tan estricto como los otros. Lo que es diferente también en taoísmo es no hay énfasis en el maestro. Cualquiera puede ser un maestro, puede ser un sabio, puede ser un viejo, puede ser un rey, puede ser un dios, puede ser naturaleza, puede ser un bandido. No es importante y es interesante de hacer la comparación otra vez con los otros porque en budismo pues hay el Buda, en Zen siempre hay un maestro que tiene que mostrar tan respeto para el maestro, para tener su pintura en sus como shrines y otros lugares que son muy sagrados. Pero ¿qué son los ejemplos de Tao o taoísmo? Hay tantos mini relatos en el libro y uno que para mí estaba muy interesante es la utilidad de
inutilidad. Hay un relato de un árbol que es muy viejo, muy grande, muy majestuoso. Y un artesano o un carpintero ve el árbol y dice, este árbol es inútil, no tiene muy bien madera, no puedo usarlo como para criar mesas o tablas o sillas o cualquier, es como inútil. Y más tarde en la noche, en su sueño, el árbol aparece y dice al artesano, eres un justo porque sus opiniones no son los correctos para mí. Soy un árbol, no me importa si mi madera es inútil para sus cosas. Y de hecho, debido a mi inutilidad, puedo vivir más tarde porque nadie va a cortarme, nadie va a dolerme, nadie va a hacer cosas malas para un árbol. Hay muchos otros mini ejemplos de enseñanzas, por ejemplo, lo que cité en el primero, y también es como nadie puede alcanzar el Tao, es para vivir el Tao, no es como una meta, no es algo que se necesita lograr o cumplir o alcanzar, simplemente es. Ahora mis observaciones y conocimientos de este libro. Y es muy difícil de hablar sobre el Tao o taoísmo sin platitudes o sin tropos. Y eso es porque es como uno de las ideas muy efemerales o es muy sencillo en total, simplemente es, pero o es el camino. Pero para explicarlo se necesita tener tanto información o conocimiento sobre el budismo, sobre la vida en general. Y es muy fácil de decir cosas que parecen como estúpidos o demasiado sencillos. El taoísmo aparece de ser como un backlash también contra confucianismo o de las ideas de Confucio, y en este libro Confucio está tratado súper mal. El taoísmo en general también parece de ser un backlash o una contra de las ideas de Confucio y de confucianismo. En su época, la benevolencia y la virtud eran las mejores cosas de tener, no suficiente de tener demasiado respeto para tus padres o para tu país o para tu nacionalidad o cosas así. Pero con Tao es fácil de explicar que no, con demasiado virtud o benevolencia, es posible de llevarlos demasiado lejos y pueden convertirlos en los contrarios de esos. Hay muchos mini enseñanzas también que creo que toda la gente sabe, pero es muy fácil de olvidarlos. Por ejemplo, desear la fama no va a conducir a un buen lugar, es como inútil también como para como perseguir la riqueza, eso es inútil en total. Hablar es barato, así que si alguien dice muchas cosas, es mejor de ver sus acciones y decidir de eso. De tener mucha paciencia puede resolver muchos de sus problemas con el pasado del tiempo. No necesita hacer cosas súper rápidos ahora. Es como, no, podemos tranquilar y las cosas que parecen súper importantes, quizás en un año no va a ser súper importante. Finalmente, para mí, los traductores tienen que tener Tao porque las complejidades de traducir este libro sería grande, súper grande. El chino es muy diferente al inglés y al español y para traducir unas cosas, porque por ejemplo un nombre puede tener, es lo mismo nombre, pero puede tener más de 4, 8, 12 diferentes sentidos, puede tener información, contenido en las partes anteriores y después del carácter en el kanji o en la escritura de chino, y para traducirlo directamente no va a funcionar. Tiene que poner más cosas y remover cosas también para guardar el estilo o el ritmo de lo que Chuangzi está tratando de convey o pasar. Hemos llegado al fin al resumen y para mí es una obra divertida de filosofía, pero todavía requiere concentración
para entender las cosas o el punto de los relatos. Es un tema serio de importancia espiritual, pero dicho con anécdotas humorosas o graciosos y en una naturaleza muy juguetona. Por mucho es mi favorito de los libros de cosas espirituales, así que voy a dar el libro Lo Esencial Zhuangzi un 8 de 10. Muy bien, muy bien. Una recomendación también, creo que es para alguien que quiere saber sobre la filosofía oriental, pero quiere menos paradojas que Zen y menos religiosidad que el budismo. Y esto es todo para hoy. Gracias por juntarme sobre este libro sobre Tao y Taoísmo y quiero saber qué son tus opiniones sobre el Zhuangzi o sobre el deísmo en general. Me encantaría de saberlos. Si puedes hacer todas estas cosas buenas, un like, una suscripción, la campanita, sería fantástico. Y aparte de esto, espero que tengas un día fantástico. Ciao for now, Michael out.